Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichisña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis noqaypata suti Magui. Kay killachaw p'unchaypi mañariykichisman qankunata chimparimuychis kay canalman qhipakuychis kay canalpi imarayku kunan p'unchay qhawarikusun iskay takiy runata paykuna kasanku Amparo Ochoa y Gabino Palomares nisqa. Paykuna takanqanku malichiqpaña k'ariynin chayta uyarisun qhawarisun imarayku. Kay qillqasqa Espíritu F. Taylor nisqa mañarimun kay takiyta uyarinapaq qhawarinapaq. Chantapis mañariyman kay qillqasqa Espíritu nisqata nimunman maymantachus kay takiy runas chayman hina riqsisuman astawan kay takiy runasmanta chayman hina runapis pichustinkunqa kay videowan yachanqa chayta kunan rimarisaq Castilla qallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy lunes les traigo a los artistas Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Ellos nos van a interpretar la canción La maldición de Malinche. En quechua, Malinchikpata ñak'ariynin. Eso es lo que vamos a escuchar y ver a petición del suscriptor Espíritu F. Taylor. También decir que es la primera vez que voy a escuchar a estos artistas. Si ustedes conocen, comenten en la caja de comentarios, así para que la gente que coincida con este vídeo tenga buena información. ¿Qué más? Bueno, yo creo que nada más. Y como siempre, lo que yo entienda, siente o piense con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes comenten en la caja de comentarios. Ankunapish llaqtamasis uyarispa qawarispa kay takiyta ima chusischarisonqachis chayman hina qillqirimuychis yachasqaykichista. Kunan qallarina uyarita qawarita kay Abril en Managua, concierto en La Paz, Centroamérica, dijo. Vamos a escuchar. Uyarina, imamatach kaitaki, chaymangina qillqimuychis. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Oh, a mí me gusta escuchar este tipo de artistas porque en sus canciones nos cuentan las historias de nuestros países que quizás muchos ignoran la realidad de nuestros países antes y en la actualidad. Antes quizás invadieron personas de otros países, invadieron con la fuerza bruta y la ignorancia que nosotros hoy, y la ignorancia de hace años de la gente que vivía en nuestros países. Hoy seguimos ignorando, seguimos pensando que la gente que viene de otros países a nuestros países, pensamos que vienen con intenciones buenas y ustedes saben que no es. Asimismo, en esa época, la gente, gracias a su ignorancia, invadieron casi todo el continente sudamericano, se puede decir,
Y no es que quiera fomentar el odio, porque no quiero que sientan odio por nuestros invasores, porque no sirve de nada, porque ese odio ellos no sienten, ellos no saben si lo odiamos. Los únicos que nos hacemos daño somos nosotros. Así que eliminemos ese odio. Más lo contrario, empecemos a pensar eh, con libertad. ¿Eso qué quiere decir con libertad? Que ya no que ya no sientan que son inferiores a las personas que vienen de otros países. Porque si sienten aún eso, sentirse inferior, eso significa que aún sigues colonizado mentalmente. Porque uno piensa que lo mejor está en lo exterior, que lo mejor viene de afuera. Si seguimos pensando así, jamás, pero jamás vamos a ser libres. Seguiremos sometidos con sus filosofías, seguiremos sometidos a lo que ellos decidan por nosotros. Pero si nosotros queremos abrazar la libertad, es momento de vernos como a una sola persona. Porque a aquella persona que sale del campo, que va a la ciudad, le miramos con una rareza, como si fuera algo extraño que está caminando, sino un ser extraño que está caminando en su propia tierra, pero lo miramos así. ¿Por qué? Por sus vestimentas, por su forma de expresar. Pero aquella persona que viene de otro país, ¿qué hacemos? Abrimos las puertas, le damos cariño. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no hacemos lo contrario? No es que esté diciendo que odien, simplemente que tratemos a la gente con respeto, a la gente que está caminando por su propia tierra, a esas personas hay que respetar. Y esa es mi opinión y como siempre les invito a que vayan viendo las reacciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes y así también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Qankuna llaqtamansi uyarinkichis kay takiyta hatun willay kay takiypi kasan. Ichapis mana qankuna yachankichischu imachus karqa unay suyunchispi. Kay hallp'a pacha qulla llaqta nisuman. Chaypiqa hamurqanku waq runas waq suyumanta hawa suyusmanta nisuman hamurqanku suyunchisman imarayku. Paykunaqa qullqirayku qurirayku hamurirqanku suyunchisman chayman hinata apakurqanku tukuy imata chayman hinatas runa masishninchista wañuchirqanku. Qankuna chayta yachankichis. Noqas rimarini chaytaqa mana chiqninakunaykichispaqchu, manaña. Imarayku runa chiqnikunkichis qankuna paykuna chay runa chiqnikunkichis chayqa mana yachanchu chiqnikunkichis manachu. Pichus hasta unqun chay chiqnikuywan qankunalla paykuna mana. Chayraykus noqa mañaykichisman sarunaykichista chiqnikuyta. Imatachus noqa munayman qankuna yachanaykichis tiyan manaña hina watasqañachu kawsakunaykichis tiyan, sino kacharisqa hina. Imaraykuchus hina watasqas hina kawsankichis. Kay umaykichispi sat'isunkichis wakin runas nisunkichis qankuna mana imachu kankichis qankuna noqayku sumaq kayku waq suyusman hamuspa. Mana hinachu. Si qankuna hina t'ukunkichis chayri pantasankichis. Noqanchis qhawakunanchis tiyan ñawillawan. Noqanchis purinanchis tiyan runallapis kanchisman hina. Noqanchis kama chiqninakusun chayri tukuypis tukuy imani wasun. Mana chaykananpaqqa yachayta maskananchis tiyan. Imaynatachus noqanchis suyunchispi campumanta runa masinchis hatun llaqtaman hamun purikusan noqanchis hawanchis ay kay hina millay purisan chay hina ch'ichi millay campesino ninchis. Chay campesinoqa hallp'anpi purikusan. Runa masinchistaqa chiqnikunchis. Wakin runa hamunku waq suyusmantaqa chayta munakunchis.
imarayku gringo kaqtinrayku polqeo kaqtinrayku sumaq p'achasqa kaqtinrayku qawarinchis manataq yachankichischu imamanchus hamun suyuykichisman machayta tapurikunkichischu qankuna tapurikunaykichis tiyan imarayku hamunku kay suyunchisman unay imaynatachus rirqanku chay runa suyunchisman runataqa waqcha runata hina kawsachik kanku kunankama hina kawsasanchis qankuna yachankichis imaynatachus chay suyuman rirqanku chay unay imaynatachus rirqanku suyunchisman niyman tawa pusaq ari mana tawa pachaq watas niyman unay rirqanku kay españoles imaynatachus runa masinchista q'aqchaspa maqaspa cadenapi churas makinpi llank'achiq kanku kunan manaña chayta churawanchischu kay umanchispi churawanchis watayta imaynatachus wataq kanku ñawpa runa masinchis hina umanchispi watawanchis imawan yachayninkuwan imaynapi paykunaqa niwanchis kay hina qankuna indios kankichis sumaq kanaykichispiqa noqa hina p'achakunayki tiyan noqa hina ruwanayki tiyan nispa qankunataq chayta munankichis chayraykus hina tukuy imapis tukuy runaspis hamunku suyunchisman kunan uyarinallapuni chayman hina nillasqaykichispuni chaytaris mañaykichisman qankunata qhawarinaykichista kay kanapi tukuy laya videos karishan qankunapaq uyarikunaykichispa qhawarikunaykichispa chayman hina mañamuychis ima taki runatachus uyarikuy munankichis noqa apamunaypaq kunan uyarina astawan yachayta uyarisun ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. No solamente son 300 años que nos hemos quedado, aún seguimos quedándonos esclavos mentalmente. En el momento que nos descolonicemos mentalmente, va a haber paz. En el momento que ustedes acepten sus orígenes, en el momento que ustedes tengan su identidad propia y no cambien la sabiduría ancestral por otras ideas corruptas que corrompen la sociedad, vamos a ser libres. Porque todo hoy en día, toda ideología que está corrompiendo a nuestros países de Sudamérica vienen del exterior. Porque las sabidurías ancestrales se regía por el respeto, por los valores. En mi cultura, no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Por esos 3 preceptos la gente se guiaba, porque aquella persona que no es flojo, trabaja. Y si trabaja no tiene necesidad de robar y tampoco no tiene necesidad de mentir, por lo cual todo su entorno va fluyendo. Pero aquella persona que no trabaja, flojo, roba y miente, por lo cual corrompe todo un sistema. Y eso hoy en día está empezando a hacerse como un virus en toda Sudamérica. Y más otras ideologías que ustedes saben. Antiguamente lo que regía era el puñal, la esclavitud. Pero eran libres de pensamiento nuestros ancestros, cosa que hoy en día no lo somos nosotros. Es por eso que pienso así, ustedes no sé si piensan de esa misma forma. Qankuna uyarisawankichis nin, kinsapachaq watasqas hina kawsarqanchis nin. Mana kinsapachaq watastallachu, kunankama hina kawsasanchis imarayku. Noqanchis kacharisqas kananchispaqqa mana suwachu kananchis tiyan, mana suwachu kananchis tiyan, nitaq qillachu imarayku. Ñawpa yachay nirqa, ama kaychu suwa, ama kaychu qilla, ama kaychu llulla. Imarayku pichus llank'anqa mana suwachu nitaq llullachu. Pitaq mana llank'aqqa llulla, suwa, tukuy ima.
Chayqa kunan mirasan, sik'imira hina mirasan llaqtanchispi. Chayraykus tukuypis suwallamanña tukuymunan. Chayraykus chay yachaywaq suyusman apamunki chayta hap'ikunkichqa. Kunan chayraykus mas sumaqmanchus sumaq kawsaymanchus riy atinchis. Kunan uyarina. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. ¿Y qué es lo que yo decía? Ahí lo dice claramente los artistas. Hoy le seguimos cambiando oro por cuencas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en esta época seguimos haciendo lo mismo. Muchos, un claro ejemplo. Yo soy hija de un minero. Antiguamente en las minas se hacían con cinceles, con martillos, excavaban la tierra para sacar el mineral. Luego la ambición de los gobernantes dijeron, tenemos que traer maquinarias, la industrialización, para explotar más. Vamos a conseguir, vamos a comprar. Los cooperativistas creían en eso, pensando que iban a ser dueños de esa maquinaria, supongamos, que iban a traer para explotar. Los gobernantes, ¿qué hacían? Iban a China y con otros países hacían un convenio, los chinos daban el material, o sea, la maquinaria, diciendo que van a explotar, pero también al mismo tiempo ellos explotarían el mineral, pero seguían siendo dueños de esa maquinaria, pero a nuestra gente, entre comillas, a los mineros, les hacían creer que eran dueños de esa maquinaria. Y cubrían un préstamo con su trabajo los mineros, pensando que van a pagar por esa maquinaria, pero que jamás han sido dueños. Quienes eran dueños son los que han traído la maquinaria, quienes siguen explotando y contaminando hoy nuestros países son de otros países. ¿Por qué digo contaminando? Porque todos los químicos que van usando contaminan la tierra. Y es por eso que el lago Popó se secó. No sé si saben esa historia, pero cuando se va contaminando la tierra no hay vida. Y por lo que no hay nada que comer. Quizás ustedes dirán, el mineral nos vamos a meter. No, señores. Con eso quiero decir que pensamos todo que nos van a traer, que nos van a dar y nosotros ofrecemos todo. Pero llegado el momento nos quedamos sin nada, sin la tierra que sembrar, sin qué meternos a la boca. Quienes se hicieron ricos son otros que no son dueños de la tierra. Quienes se quedan con la maquinaria son otros que no son dueños, los que son los propios mineros. O sea, es una cadena de engaño tras engaño y engaño, por hacernos creer que vamos a tener una mejor vida. Más lo contrario. Bajó el mineral. ¿Por qué? Porque hubo una producción en cantidad. Antes los mineros tenían mucha plata, porque explotaban poco, pero ganaban más. Pero cuando han explotado más, ya no hay oferta y demanda. La demanda ya reduce, la oferta sube, o a lo contrario. Había más mineral, porque como había más mineral, ya los compradores ya no compraban mucho. Es así, pero si hay una cosa reducida, que se produce reducida, pero al mismo tiempo es requerida para muchas cosas, el precio sube. Y para mí lo mejor es en la minería lo manual. No sé si me han entendido lo que quise decir, pero espero que sí.
Así también pedirles que mencionen de qué parte de este mundo me están viendo para que sugieran a sus artistas de sus países para ir compartiendo y conociendo y al mismo tiempo ver que hay historias similares, como en este caso. Todo lo que está diciendo pasó en toda Sudamérica. Qankuna llaqtaman suyariwankichis tukuy nisqayta. Qankuna yachankichikña imachus tiyan quyallastaqsi. Noqa tataypa quyapi llamk'aq. Chayman hina yachani imaynachus kawsaynin, chayman hina imaynatachus tatayman, masisninman llulla runas hamurqanku, tukuy imaniytawan paykuna astawan mineralta urqurqanku, chayman hina mineralpis uchiykitaman tukuйтawantaq manaña ni llamk'anapaqpis kaq, chayman hinaqa mineral manaña valeqchu, tukuy ima. Qankuna uyariwankichis yachankichis imachus karqa. Chantapis nini qankuna ima suyumantachus ima llaqtamantachus hawamusawankichis nimuychis chayman hina takiy runaman ñarimuychis kunan uyarinallapuña. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Es lo que yo decía al inicio de este vídeo. Es que los artistas de antaño, de hace años, como se puede decir, cantaban lo que realmente pasaba en los países. Hoy en día, muy pocos. Qankuna llaqtamasis takimusqan kay qallarikun kay videopi nirqani. Chayraykun uyarina tiña kahina takiy runasta rikch'arinapaq. Amaña puñunñachu llullay yachaykunaswan. Mana chaypaq manaña chaypaq kananchischu tiyan. Chantapis apachimunani hatun apaykunata hatun k'api makita pichus qillqikamunku, pichus chaskiyapa apachimunku, pichus takiy runas mañamunku, paykunapa qankunapa tukuypaq. Chantapis kay musuq watapi sumaq kawsay kachun qankunapaq. Kunan uyarinallapuni. Gente, como siempre, quiero enviar un saludo, un apretón de manos a aquellas personas que se han suscrito aquí al canal, que me mandan mensajes que sugieren artistas. Gracias a esas personas vamos conociendo artistas y gracias a esas personas vemos que hay historias similares, como en este caso. Y así también desearles un año nuevo para todos ustedes, que este año sea mejor que el otro. Y con eso les digo todo. Así que vamos a continuar viendo. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Es lo que pasa hoy en día. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Bueno, lo que puedo decir que la gente será libre cuando elimine la corrupción en el núcleo familiar y cuando elimine la corrupción en el sistema y cuando elimine en todas partes de su país. Y asimismo, cuando deje de ser colonizado mentalmente y cuando mire a su semejante con el mismo ojo de respeto que mirase a su ser querido. Ese momento habrá un cambio.
Pero cuando nos dejemos influenciar por otras ideologías que vienen a corromper nuestro sistema de unidad en nuestros países, cuando nos meten odio, cuando peleamos entre nosotros, no va a haber cambio y tampoco seremos libres, porque los corruptos siguen siendo libres y los justos estamos colonizados mentalmente por seguirles a esos corruptos. Y como siempre, pedirles que vayan viendo los vídeos de principio a fin, den me gusta, comenten, compartan con sus redes sociales, así me van a apoyar. Si quieren apoyarme más, les dejo el link de PayPal para que ustedes hagan sus donaciones. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. Kankuna uyariwankichis llaqtamasis. Mayk'aqkamachu shina kawsasun. Nini llaqtamasis. Maypichus waq kawsay kanqa noqanchis chinkachinanchis tiyan tukuy huchasapaqkunata. Tukuyta llawarallunchispi, tukuy llaqtanchispi, suyunchispi. Tukuy pichus chay gobiernopi kasqanku suwasta chaykunasta maypichus hat'isunchis watana wasipi hisk'achimusunchis chaypi tukukunqa. Maypichus noqanchis qhawakusun uq ñawillawan, maypichus uq runa hinalla purisun sumaq kawsayta rinapaq chaypi kanqa waq kawsay. Amataq qankuna umaykichispis hat'ichikuychischu waq yachaykunas waq suyusmanta. Chay kasuspa hina kawsasanchis, chay kasuspa hina chiqnikunchis noqanchis kamalla chiqnikusanchis. Mana chay kananpaqqa noqanchis sumaq yachayta maskananchis tiyan wawqi hinas kawsanapaq. Chayta niriyman, chantapis mañaykichisman qankunata videos qhawarinaykichis qallarikusqanman hasta tukukunan munani nispa qumuychis qillqarimuychis chaskita hina apachichis tukuy laya redes sociales niykichisman chaywan yanapawkichis astawan yanapaway munankichis chayqa q'aytuta hina PayPalman saqasani munasqaykichis churamuychis. Kay Kamalla llaqtamasis allin pachiy waq videopi tinkusun.